Namla es uno de los personajes más queridos de Estamos Muertos, pero también uno de los más incomprendidos. Hay personas que la consideran egoísta. Dicen que nunca aprovechó sus habilidades como Mombi para ayudar al grupo, que pudo haber hecho mucho más, e incluso que algunas de sus decisiones terminaron perjudicando a sus amigos. Pero después de volver a ver la serie varias veces, me di cuenta de algo. Creo que la mayoría está juzgando a Namla por lo que ella era capaz de hacer, y no por lo que realmente estaba viviendo, porque Namla nunca dejó de luchar, solo que su mayor enemigo nunca fueron los zombies, fue ella misma. Y creo que ese fue el verdadero conflicto del personaje desde el principio hasta el final. Así que vamos a analizar al personaje de Namla para responder una pregunta. ¿De verdad era una mala persona? ¿O simplemente era una adolescente aterrorizada intentando conservar su humanidad? Antes de empezar, quiero aclarar que este video es un análisis personal del personaje. Algunas cosas están confirmadas por la serie o por declaraciones del director y del equipo de producción, pero otras son interpretaciones mías basadas en lo que vemos en pantalla. No pretendo decir que esta sea la única forma de entender a Namla, simplemente quiero compartir cómo la interpreto yo. Y si te gustan este tipo de análisis de Estamos Muertos, te invito a suscribirte, porque en este canal hablamos exclusivamente de la serie, y todavía queda muchísimo por analizar antes de la segunda temporada. La Namla que existía antes del brote. Antes de hablar de la Namla Mombi, creo que primero hay que entender quién era ella antes de que todo comenzara. Namla siempre fue una persona aislada. Era la presidenta de la clase, sacaba excelentes calificaciones y parecía tenerlo todo. Sin embargo, en realidad vivía completamente sola. Mientras los demás convivían, ella llevaba puestos sus audífonos. Mientras los demás hacían amigos, ella permanecía al margen. Y esto no era casualidad. Por lo que sabemos durante la serie, su madre era una persona que daba mucha importancia al dinero, al estatus y a las apariencias. Incluso se menciona que le decía con quién debía relacionarse y con quién no. Sin embargo, Namla nunca siguió ese camino. Si hubiera querido aprovechar el dinero o la posición de su familia para sentirse superior, probablemente habría terminado comportándose de forma parecida a Nayeon. Pero hizo exactamente lo contrario. Prefirió quedarse sola antes de relacionarse con personas solo por su posición social. Y creo que eso ya nos dice mucho sobre quién era realmente. No era una persona orgullosa, era una persona solitaria, y esa diferencia cambia completamente la forma en que entendemos al personaje. Hay otro detalle que parece aún más interesante. En la escena de la azotea, cuando todos comienzan a cantar juntos, Namla es la única que no conoce la canción. La propia actriz explicó que esto ocurrió porque antes del brote ella nunca había formado parte del grupo. Mientras todos los demás convivían y seguramente cantaban esa canción en clase, Namla siempre estaba aislada con sus audífonos. Por lo tanto, aunque probablemente ellos ya habían cantado la canción antes en clase, ella nunca la había escuchado. Pero lo más bonito es lo que ocurre después. Aunque no conoce la letra, sonríe. No porque entienda la canción, sino porque por primera vez siente que realmente pertenece a ese grupo. Y creo que ese momento resume perfectamente toda la evolución de Namla. No necesitaba convertirse en otra persona, solo necesitaba dejar de estar sola. El caso de Gyunsu. ¿Por qué Namla no detuvo a Nayeon? Este probablemente sea uno de los momentos más debatidos de toda la serie. Cuando Nayeon utiliza el pañuelo con sangre infectada para limpiar la herida de Gyunsu, Namla alcanza a verlo, y muchas personas dicen que debió detenerla. Pero creo que aquí estamos analizando la escena con la ventaja de saber lo que iba a pasar. Namla no tenía esa ventaja. Desde el momento en el que nota el pañuelo hasta que Nayeon lo coloca sobre la herida, pasan apenas unos segundos. Y en esos segundos ocurre algo muy humano, la incredulidad. Porque una cosa es sospechar de alguien, y otra completamente distinta es creer que una compañera de clase acaba de intentar matar a otra persona. Es muy fácil decir desde nuestra casa, yo la habría detenido, pero creo que ninguno de nosotros ha vivido una situación semejante. Cuando ocurre algo completamente fuera de lo normal, muchas personas simplemente se quedan paralizadas, no porque no quieran actuar,
sino porque su mente necesita unos instantes para aceptar que lo que está viendo es real. Y creo que eso fue exactamente lo que le ocurrió a Namla. No actuó porque pensaba que estaba bien. No actuó porque jamás imaginó que Nayeon fuera capaz de hacer algo así. Después ocurre otro detalle que suele pasar desapercibido. Cuando Hyunsu muere, Namla rompe en llanto. Y no es un llanto de unos segundos. Es la primera vez que se le ve tan afectada por alguien más. La serie nunca dice explícitamente qué estaba sintiendo, pero resulta difícil no interpretar esas lágrimas como culpa. Incluso es posible que después de que la maestra Park saliera del salón, ella también se sintiera culpable por eso, como si todo hubiera sido un dominó por sus acciones. La culpa de pensar que quizás si hubiera reaccionado un poco antes, las cosas podrían haber sido diferentes, que podía haberlo salvado. Y esa culpa parece acompañarla durante buena parte de la historia. La mordida, su verdadera batalla, nunca fueron los zombies. A partir de este momento, la historia de Namla cambia por completo. La mayoría de personajes en Estamos Muertos luchan por sobrevivir a los zombies. Namla no. Ella intenta sobrevivir a sí misma. Y creo que muchas veces olvidamos lo difícil que debió ser eso. Imagina de un momento a otro escuchar el corazón de todas las personas que te rodean, poder oler su sangre, sentir un impulso constante por atacar a quienes más quieres, y aún así seguir intentando protegerlos. Eso es exactamente lo que vivió Namla. Mientras los demás temían que un zombie los mordiera, ella tenía miedo de convertirse en el monstruo que podía matar a sus propios amigos. Por eso creo que cada una de sus decisiones deben analizarse desde ese conflicto. No estaba luchando solo por sobrevivir, estaba luchando por conservar su humanidad. Y hay 3 escenas que lo demuestran perfectamente. Las 3 veces que eligió hacerse daño antes de lastimar a sus amigos. La primera ocurre en la construcción. Su lado zombie comienza a tomar el control cuando está cerca de Suhyuk. Por un instante parece que va a atacarlo, pero en lugar de hacerlo, se muerde a sí misma. Puede parecer un detalle pequeño, pero en realidad dice muchísimo del personaje. Su primer instinto no fue rendirse, fue hacerse daño con tal de recuperar el control. La segunda vez ocurre cuando el grupo se dirige hacia el refugio. Namla vuelve a escuchar los latidos, vuelve a sentir esa necesidad de atacar, y otra vez toma la misma decisión, se aleja del grupo, se golpea contra una pared intentando recuperar el control, y vuelve a morderse. Es importante notar algo, en ningún momento espera perder completamente el control. En cuanto siente que el impulso aumenta, ella misma pone distancia entre sus amigos y ella. Eso demuestra que era consciente del peligro que representaba, y precisamente por eso intentaba evitarlo. La tercera vez ocurre cuando Onjo y Suhyuk la encuentran. Es una de las escenas más dolorosas del personaje, porque por primera vez vemos que Namla ha cedido a su hambre. Sin embargo, hay un detalle que muchas personas pasan por alto. No estaba atacando a una persona viva, estaba alimentándose de alguien que ya había muerto. Y eso cambia completamente la escena, porque teniendo delante la posibilidad de atacar a cualquier superviviente, eligió algo que no pondría en peligro a nadie más. Después llegan Onjo y Suhyuk. Su lado zombie vuelve a reaccionar. Por un momento parece que va a morder a Onjo, pero otra vez lucha contra ese impulso. Otra vez consigue detenerse, y esa decisión termina siendo la más difícil de todas, porque entiende que aunque logre controlarse una vez más, no sabe si podrá hacerlo siempre, y ahí toma una decisión que rompe el corazón: irse. No porque dejara de querer a sus amigos, sino precisamente porque los quería demasiado. Y hay un detalle que hace que esta escena sea todavía más significativa. El propio guionista de la serie comentó que la Namla del principio nunca se habría despedido, simplemente se habría marchado sin decir una palabra, pero después de todo lo que vivió junto al grupo, había cambiado. Como el mismo guionista explicó, sus barreras comenzaron a derrumbarse. Ya no era la chica que mantenía a todos a distancia, ahora había encontrado personas por las que realmente se preocupaba. Muchos interpretan esa escena como un abandono. Yo la veo exactamente al revés.
creo que es el mayor acto de amor que tuvo hacia el grupo, porque entendió que el mayor peligro para ellos ya no estaba afuera, estaba dentro de ella, y antes de arriesgarse a hacerles daño, prefirió quedarse completamente sola. Eso es justamente lo contrario de actuar como una mala persona, es sacrificar tu propia felicidad para proteger a quienes más quieres. ¿Por qué no fue al refugio? Esta decisión también suele generar muchas críticas. Hay quienes dicen que Namla debió acompañar al grupo hasta el campamento. Pero creo que esa decisión demuestra una vez más el tipo de persona que era. Ella sabía que estaba cambiando. Sabía que cada vez le costaba más controlar sus instintos. Y también sabía que el refugio estaba lleno de personas. Niños, adultos, soldados, supervivientes. Si perdía el control en un lugar así, las consecuencias podían ser terribles. Por eso decidió alejarse, no porque quisiera estar sola, sino porque no quería convertirse en una amenaza para los demás. Y aquí creo que vale la pena hacer una comparación con otros personajes. Winam y Eunji. Winam y Eunji también conservaban parte de su conciencia. Sin embargo, cuando sentían hambre, no dudaban en atacar a personas vivas. Eunji incluso no le importó ir al refugio. Namla hizo todo lo contrario. Durante toda la serie lucha constantemente por no herir a nadie. Incluso cuando el hambre termina venciendo por un momento, sigue evitando atacar a personas vivas. Eso demuestra que, aunque el virus cambió su cuerpo, sus valores seguían siendo los mismos. Seguía siendo la chica que no quería hacer daño a los demás, solo que ahora debía luchar todos los días para conseguirlo. ¿Realmente Namla pudo haber hecho más? Llegamos probablemente al argumento más utilizado por quienes critican a Namla. Los zombies ya no la atacaban. Podía haber distraído hordas. Podía haberlos salvado a todos. Simplemente no quiso hacerlo. Y siendo sincera, entiendo por qué muchas personas piensan eso. La primera vez que vemos que los zombies dejan de prestarle atención es en la cancha de tenis. Mientras todos luchan por llegar a la puerta, Namla se da cuenta de que algo cambió. Los zombies pasan frente a ella, pero no intentan atacarla. Desde fuera parece una ventaja enorme. Sin embargo, creo que estamos olvidando algo muy importante. Nosotros vemos esa escena como espectadores. Namla la vive como una adolescente de apenas 17-18 años, que acababa de descubrir que se estaba convirtiendo en un monstruo. No sabía qué estaba ocurriendo, no sabía por qué los zombies no la atacaban, y sobre todo, no tenía ninguna garantía de que eso fuera a seguir siendo así. Imaginen por un momento que ustedes estuvieran en su lugar. Acababan de sobrevivir a un brote. Han visto morir a compañeros, profesores y amigos. Ustedes mismos ya no son completamente humanos. De repente notan que un zombie no los ataca. ¿La primera conclusión sería salir corriendo hacia una multitud de zombies? Probablemente no. Lo más normal sería pensar, ¿y si fue casualidad? ¿Y si el siguiente sí me ataca? ¿Y si estoy entendiendo mal lo que acaba de pasar? Ese miedo no la convierte en una cobarde, la convierte en una persona real, porque el miedo no desaparece solo porque tengas una ventaja. Y aquí hay otro detalle muy importante que pocas veces se menciona. El propio director explicó que no todos los zombies son iguales. Existen diferentes tipos. Por un lado están personajes como Winam y Eunji, quienes poseen una capacidad de regeneración extraordinaria. Ellos sobreviven a heridas que cualquier persona e incluso otros zombies difícilmente soportarían. Namla, en cambio, pertenece a un tipo diferente. Ella es inmune al virus, pero eso no significa necesariamente que sea inmortal, y esa diferencia cambia completamente la discusión, porque muchas personas comparan sus decisiones con las de Winam. Dicen que pudo haberse lanzado contra los zombies, que pudo haberse sacrificado, que pudo haber hecho lo mismo que él. Pero, ¿cómo iba a saber Namla que podía resistir algo así? ¿Cómo podía saber que era exactamente igual a Winam? Ni siquiera nosotros podemos asegurarlo. Durante la serie nunca vemos que su cuerpo tenga el mismo nivel de regeneración que el de Winam. Así que exigirle que actuara como él es pedirle que arriesgara su vida basándose únicamente en una suposición. Y eso no es valentía, eso sería actuar sin saber las consecuencias. Además, creo que hay algo todavía más importante. Muchas veces se dice que Namla no hizo nada, pero eso simplemente no es cierto.
Durante toda la segunda mitad de la serie utiliza sus nuevos sentidos para ayudar al grupo. Es la primera en detectar cuando se acercan zombies. Puede escuchar cosas que nadie más. Advierte del peligro antes que los demás. Y gracias a eso, el grupo consigue prepararse en más de una ocasión. Es decir, sí utilizó las habilidades que obtuvo, solo que las utilizó de la forma que consideraba más segura. No olvidemos que, al mismo tiempo que intentaba ayudar a sus amigos, también estaba luchando por no atacarlos. Cada paso que daba implicaba dos riesgos: el peligro que había delante de ella y el monstruo que llevaba dentro. Por eso creo que juzgar sus decisiones únicamente por lo que podría haber hecho es bastante injusto, porque nunca analizamos todo lo que está ocurriendo dentro de ella, y eso nos lleva a la verdadera conclusión sobre Namla. Namla no era perfecta, y eso es lo que la hace tan humana. Algo que me gusta mucho de este personaje es que la serie nunca intenta presentarla como una heroína perfecta. Namla comete errores, tiene miedo, duda, se equivoca, y precisamente por eso resulta tan fácil creer en ella, porque sus decisiones no nacen de la valentía absoluta, nacen del conflicto. Cada vez que escucha un latido tiene que elegir entre ceder al virus o seguir siendo ella misma. Cada vez que mira a sus amigos debe preguntarse si podrá controlar ese impulso una vez más, y aún así sigue intentándolo, una y otra vez, hasta el final. De hecho, creo que el mayor cambio de Namla no ocurre cuando se convierte en Mombi, ocurre mucho antes. Sucede cuando deja de vivir únicamente para cumplir las expectativas de los demás y empieza a preocuparse por las personas que la rodean. Al principio de la serie era una chica completamente aislada, no hablaba, no convivía, no se permitía crear vínculos, pero poco a poco, gracias al grupo, descubre algo que nunca había tenido: amigos. Y quizá por eso la decisión de irse al final resulta tan dolorosa, porque justo cuando por fin encontró un lugar al que sentía que pertenecía, tuvo que renunciar a él para protegerlo. Y creo que ahí está la verdadera tragedia de Namla. No sobrevivió porque fuera la más fuerte, sobrevivió perdiendo aquello que más había deseado durante toda su vida: dejar de estar sola. Y cuando finalmente lo consiguió, el virus la obligó a alejarse otra vez. Por eso, después de analizar todas sus decisiones, personalmente no puedo verla como una mala persona. ¿Cometió errores? Sí, como todos los personajes de la serie. ¿Pudo haber tomado decisiones diferentes? Probablemente, pero una cosa es decirlo desde la comodidad de nuestra casa y otra muy distinta es vivir exactamente lo mismo que ella vivió. A veces olvidamos que el personaje que más miedo tenía durante toda la serie no era quien corría delante de los zombies, sino quien temía convertirse en uno de ellos. Namla nunca actuó por la maldad, tampoco por egoísmo. Actuó con miedo, con culpa, con dudas, y aún así siempre intentó proteger a las personas que quería. Y al final, creo que esto es precisamente lo que la convierte en uno de los personajes más humanos de toda la serie. Si te gustó este análisis, no olvides dejar tu like, porque ayuda muchísimo al canal. Y ahora quiero leer tu opinión. ¿Tú cómo interpretas a Namla? ¿Crees que fue incomprendida o piensas que realmente pudo haber hecho más? Te leo en los comentarios. Esto es Archivo Hyo-san, y mientras la segunda temporada siga sin responder qué ocurrió con Namla, su expediente sigue abierto.